protector general en el Perú. Las 3 veces puso en vigencia un decreto número 1 que era igual en los 3 lugares. Prohibido emitir metálico para pagar cualquier compromiso con el exterior siempre y cuando haya necesidades adentro. Sensacional. No se paga la deuda externa. Esto es lo que decía San Martín. Por eso cualquier monigote que se levanta los 17 de agosto para decir hay que seguir el ejemplo del padre de la patria, bien podríamos decir nosotros, a manera de clave maradoniana, a ver, Fierita, empezá vos. Si querés seguir el ejemplo de San Martín, empezá vos, no teniendo esta pulsión pagadora permanente a los organismos internacionales sobre una deuda ilegítima que no contrajo el pueblo, sino que contrajeron 200 empresas. Si realmente querés seguir el ejemplo de San Martín, si no sos un chanta. Pero estas cosas tampoco se enseñaron. Como tampoco se enseñó que el propio Mitre escribe que San Martín reparte las tierras de Mendoza y Cuyo a los indios huarpes, a los negros, a los esclavos. San Martín, según dice Mitre, también le expropió el diezmo a las iglesias para repartirla entre la gente, para producir desde el Estado cuyano lo que fue esa gran industria que genera el ejército popular latinoamericano en operaciones que es el ejército de los Andes. Eso tampoco se dice. Mitre lo escribe, y Mitre termina diciendo, se ve que San Martín estaba muy cansado psicológicamente para producir esta medida. ¡Claro! A Mitre no le conviene decir que un tipo racional como San Martín hacía esa política de repartir lo que tenía. Entonces Mitre le dice, estaba loco San Martín en ese momento, porque para Mitre, ¿qué le sirve? Lo que nos llega a nosotros hoy de San Martín, que fue un extraordinario estratega militar. No, era un fenomenal dirigente político, que allá por 1817 produce ese hecho fenomenal que 3.500 muchachos menores de 30 años lo sigan para cruzar las montañas más altas del planeta a cambio de nada, porque no reciben el sueldo hasta algunos un año después. Produce ese hecho sabiendo que además del otro lado de la cordillera era más fácil que lo esperase la muerte que la vida buena, y los pibes lo siguen. Son 3.500 que cruzan los Andes. ¿Por qué lo siguen? Porque San Martín era algo más que un estratega militar. Era un fenomenal líder político que producía la movilización de mucha gente. Eso nos fue robado de San Martín. Nos llenaron de estatuas, pero nos robaron el contenido sanmartiniano. 1817 marca un hecho fantástico que le da sentido a la Revolución de Mayo. 1817 es exportar la idea de la igualdad en América Latina, la idea de la liberación. Es un momento extraordinario, es un ejército popular latinoamericano en operaciones que produce la pelea por la liberación. Esto es muy interesante y con la idea de lo que sí salió en el Congreso de Tucumán. Nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, no somos los representantes de la Argentina, somos representantes de la nación sudamericana. Fantástica matriz para pensar que no hay destinos si peleamos o si tenemos destinos diferentes en los distintos países de América Latina. Y entonces después se llega, 10 pesos el pobre Belgrano. Tendríamos para hablar 2 horas de Belgrano, pero no lo vamos a hacer. 10 pesos sale Belgrano, 20 pesos sale Rosas, para debatir y mucho sobre Rosas. Pero más allá de debatir o no debatir sobre Rosas, llegamos a lo que les quería mostrar. Los billetes más altos, los que más poder económico tienen en la Argentina, los muestran a Sarmiento y los muestran a Julio Argentino Roca. Esto es muy interesante, porque si nosotros tuviéramos, este es un chiste que yo siempre hago, si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer con la palabra Sarmiento lo mismo que se hace en el Código Da Vinci, con las imágenes que se van buscando, se van moviendo, nosotros podríamos mover las letras de la palabra Sarmiento, se forma un anagrama, es decir, una palabra dentro de esa palabra, modificando el lugar de las letras, y nos salen que la palabra Sarmiento es la palabra mentirosa. Con lo cual la palabra Sarmiento implica la mentira. Hay algo mentirosa que está diciendo ese nombre. Este es un buen chiste. ¿Por qué un buen chiste en definitiva? Porque en Sarmiento está la gran contradicción. Sarmiento cuando escribe 34 años, tiene 34 años, le da el gran argumento a las clases dominantes. Facundo o civilización y barbarie. Y Sarmiento era un gran intelectual. Sarmiento dice, la civilización viene de afuera.
Lo bárbaro está dentro. Pero él sabía que bárbaro etimológicamente significa extranjero. Con lo cual el extranjero supuestamente es el que está dentro. Y por eso generalmente a nosotros que vamos a laburar a veces a Buenos Aires, nos siguen diciendo hasta el día de hoy pajuerano. Cuando en realidad nosotros somos palentranos, como diría Jaureche, porque estamos del lado de adentro. Esa inversión significa lo que hoy pasa, que Buenos Aires es una capital siempre mirando hacia Europa, hacia el extranjero, de espalda a lo que Buenos Aires, ¿cómo llama? El interior. Si el interior es lo que está a la espalda de Buenos Aires, ¿ellos qué son? El exterior. Buenos Aires es imagen y semejanza de un proyecto cultural que mira a la Argentina pensado desde el exterior, que es lo que decimos que está detrás de lo que pasa con Paraná Metal. Por eso es tan interesante empezar la pelea por la emancipación desde la cabeza y desde el corazón de cada uno de nosotros por tantas mentiras que nos pusieron desde hace años. Y llegamos entonces al mayor símbolo del poder económico que a veces ingresa en nuestro bolsillo. ¡Qué desesperación que tenemos para que entre el billete de 100 pesos en nuestro bolsillo! Nos cuesta tanto tener el billete de 100 pesos y sale con una velocidad. ¿Con qué velocidad que sale? Lo cierto es que el billete de Julio Argentino Roca es el símbolo de mayor poder económico en nuestra vida cotidiana. Es lo que más vale. Roca es el que más valor tiene en el siglo XXI. Esto es desde 1992 hasta hoy. ¿Y qué es Roca? Julio Argentino Roca fue presidente 2 veces de la Argentina. Pero la primera vez que es presidente de los argentinos, en el año 1880, es como consecuencia de lo que está en el reverso del billete. Traten de imaginar el billete. Y cuando lo tengan, mírenlo por lo menos para hacerle caso a este gil. En la contracara, en el reverso del billete de Roca, se dice cruce del río Limay, conquista del desierto. Eso tiene una fecha también. Las tropas de Roca cruzan el río Limay el 24 de marzo, miren qué fecha, 24 de marzo de 1879, y no estaba Roca, pero el que dibuja esa imagen lo pone a Roca, ¿cómo no lo va a poner el jefe? Ahí estaba Villegas, había otros, el 24 de marzo de 1879, y le ponen conquista del desierto. Hay un libro de un tipo que se llama Carlos Martínez Arazola, el libro se llama Nuestros paisanos los indios, que es una hermosa frase de San Martín, hablando de nuestros paisanos los indios, que dice que esa conquista del desierto en realidad es una invasión a las tierras de la Patagonia, en donde matan a 12.370 personas. Con lo cual no hay conquista del desierto, hay construcción del desierto. Se construye el desierto desapareciendo a la gente que estaba allí, que tenía cultura, filosofía, economía, política, religión, visión del universo, para construir el desierto que le va a servir para endeudarse y ser lo que Roca dice, la Argentina ingresa a la División Internacional del Trabajo. ¿Qué quiere decir? Somos, una vez más, una especie de sucursal del Imperio Británico y el Imperio Británico hace de nosotros lo que quiere. Fíjense qué coincidencia. 100 años después de lo que hace Roca, Menem dice, después del ejército que hace su campaña del desierto en los años 70, porque elimina a los indios de los años 70, que es la militancia revolucionaria de los años 70, yo